Arratsaldeon, placer bat hemen egotea, opari bat, eskerrak Miguel Zugazari, Guillermo Zuaznabarri, museoko teknikari eta langile guztiei hau posible egiteagatik. Hitzaldia gaztelaniaz eskatu didate, beraz gaztelaniaz hitz egingo dut. Estaba dando las gracias a Miguel Zuaza, a Guillermo Zuaznabar y a los técnicos del museo que han hecho posible que pueda estar aquí y ofrecer esta charla. Bueno, efectivamente, en principio esto surge de una donación de 209 fotografías antiguas realizadas por diversos fotógrafos a lo largo de casi todo un siglo, durante décadas, desde 1918 hasta 1960. Y también, pues bueno, hay otra serie de fotografías que hice yo en los años 90 en la fábrica. Y esa es la excusa, ese es el motivo de esta charla. Pero no me quiero ceñir exclusivamente a ese fondo. Quisiera dar más pistas, quisiera dar otras pinceladas para que la gente que esté interesada en todo esto pueda investigar y pueda documentarse. Junto con todo este material de imágenes se ha aportado bibliografía, se han aportado libros, se han aportado revistas. Todo eso está disponible en la biblioteca del museo. O sea, al margen de lo que son las imágenes, hay otros materiales. Bueno, intentando entrar en materia, porque yo vuelvo y a ver cómo centro el asunto y no os aburro con todo esto. Legazpi, la Guipúzcoa profunda, ha tenido una tradición milenaria relacionada con la industria del hierro. Una definición muy interesante de todo esto la hacía Ignacio Arvide. Ignacio Arvide, os hablaré más tarde también de él. Definía como tres etapas, tres grandes bloques en la historia del hierro con Legazpi. Primero tenemos las aiceolas o ferrerías de viento, que trabajaban en el monte. En el monte tenían cerca las minas, tenían los bosques y para el carbón vegetal y el viento para poder trabajar el hierro. Hay investigaciones que afirman ya con el carbono 14 que hace 800 años se elaboraba el hierro en el valle de Legazpi y en la zona. Entonces, la segunda época viene en las cearrola o ferrerías de agua. Ya cuando se inventa la rueda hidráulica, bajan de los montes al valle y el río Urola, que nace en Legazpi, Ur-Ola, agua, ferrería, o sea, ferrerías de agua. Llegaron a funcionar hasta casi 20 ferrerías simultáneamente, aprovechando el agua del río Urola, que unas aprovechaban, canalizaban, volvían a devolver al río. O sea, esa segunda época fue la de las cearrolas o ferrerías de agua. Y la tercera es Patricio Echeverría. O sea, Patricio Echeverría pues, la lió a finales del... Bueno, a comienzos del siglo XX, perdón. Entonces, pues bueno, se la ha denominado Legazpi Valle del Hierro. Entonces, cuando entramos en Legazpi nos encontramos con esta entrada con la fábrica de Patricio Echeverría, ese pasillo gris oscuro, negro, y bueno, en esta fábrica todo el desarrollo de Legazpi ha dependido de Patricio Echeverría desde comienzos del siglo XX, de aquel puñado de caseríos y un pueblo pequeño. La expansión que tuvo ha dependido de la fábrica. Entonces, hay una serie de antecedentes. Yo como legazpiarra, pues bueno, estoy implicado en esto, soy muy implicado y hubo un antecedente que fue determinante, que fue la publicación en el año 80 del libro Ferrerías en Legazpi. En el año 80 yo no tenía 11 años cuando se presentó este libro. Había un grupo de investigadores que elaboraron este libro para celebrar, pues bueno, se cumplía el aniversario de aquel milagro de la ferrería de Mirandaola. En Legazpi celebramos la fiesta de la Santa Cruz. Y para celebrar aquel milagro, que a unos ferrones se les apareció una cruz, pues bueno, en el año 80 se editó este libro y en este grupo pues estaba Ignacio Arvide, que he citado antes, el que hacía esa definición de cuáles eran los distintos episodios de nuestra historia relacionada con el hierro, de Cepadis Cearrolas,
Y en este grupo, pues bueno, tanto Arvide como Urcelay, Gordoa, Arantxa Zubizarreta, y estaba mi padre también. Mi padre fue el que hizo los dibujos para este libro, a plumilla. Yo, siendo un crío, junto con mi hermana, íbamos a las salidas, a los cepadis, a las minas. Mi padre hacía anotaciones de campo. Y bueno, pues de este grupo salió el germen de lo que luego sería la Asociación Burdiñola, que se constituye en el año 93. Y aquí tenéis, pues bueno, en este ejemplar de la revista Chimparta, que es la que edita Burdiñola, un retrato de Ignacio Arvide, en la última época, falleció hace poco, y este señor fue uno de los promotores de este grupo, de impulsor de Burdiñola, investigador del hierro, de la cultura que hay en Legazpi y del vínculo que tenemos con la tradición del hierro. Y él fue el que denominó a Legazpi como Valle del Hierro. Ahora que Legazpi, Valle del Hierro, pues bueno, Ignacio Arvide, o sea, un grande. En el año 93, una de las primeras publicaciones que saca Burdiñola, esta publicación, un folleto desplegable para fomentar esa cultura del hierro y promover pues bueno, todo esto en la zona. Se editó este folleto y es el año en el que yo presento mis fotos. Yo conseguí entrar en la fábrica, era complejo entrar ahí, conseguí entrar por mi curiosidad. La Aitona trabajó en la fábrica y yo de pequeño entré en la fábrica con el Aitona. O sea, vi la fundición. Y me costó un triunfo volver a entrar y, bueno, en el año 93, cuando se constituye Burdiñola, yo presento las fotos que hice dentro de la fábrica durante los años 91 y 92. Estaba fotografiando el final de una época, yo no era consciente, entonces tenía 22 años. No era consciente de que estaba fotografiando el final de una época, de un modelo de industria que se había desarrollado durante décadas y que iba a desaparecer. Y ese modelo que se dio en Legazpi, pues lo tenemos en Euskadi, lo hemos tenido en otra serie de pueblos. Este es el primer catálogo que presenté cuando preparé la exposición y luego posteriormente redondeado el trabajo, lo he completado y ya en el 2014 se presentó este libro, que ya es un libro con más imágenes, con una revisión más completa. Y, en fin, se puede consultar en la web. Bueno, Legazpi, 1900. Esto es una fotografía de Ignacio Aguirre, no Arvide, el que he citado antes. Entonces, Ignacio Aguirre, un señorito fotógrafo que su padre era de Legazpi. Su padre se enriqueció, venía de vez en cuando a Legazpi y hacía fotos. Es el primer fotógrafo aficionado. Bueno, Legazpi era eso, antes de que Patricio Echeverría montara su factoría. Y en 1908, Patricio Echeverría monta la fábrica, empieza con 12 obreros, con otros 2 socios. Y la cosa va a más. Esto es un folleto de 1934, en el cual pues vais viendo cómo empieza con 12, 58, ya en el 34 tiene 667 obreros. En la década de los 70 llegó a tener 3.500 obreros. O sea, el 78% de los puestos industriales de nuestro pueblo dependía de Patricio Echeverría. Y toda esa tradición del hierro milenaria, pues bueno, desde 1908 que se monta esa empresa, ya se desmembra en 1992, cuando yo estaba haciendo fotos en la fábrica ya, vendieron la acería por un lado, la estampación por otro, herramienta por otro, y bueno, la última colada, la última vez que se fundió hierro en Legazpi fue en 2008, en noviembre de 2008. Ahora se sigue haciendo hierro. Bellota, la marca, sigue funcionando. Me han dicho desde la fábrica que diga que hay más de 400 operarios todavía que trabajan en Bellota, que siempre digo, no, tuvo 3.000 y pico trabajadores. Bueno, todavía están vivos, pero lo que era la fundición
pasó a Sidenor, bueno, ha habido distintas marcas, la estampación es CIA Automotive y herramienta sigue funcionando. Patricio Echeverría, su premisa era la calidad, hacía aceros finos, de alta calidad. Las herramientas garantizadas Bellota no tienen rival. La calidad era su premisa y los fotógrafos que contrató Patricio Echeverría para vender sus productos eran los mejores. O sea, doy fe. Doy fe de ello. Y, bueno, su objetivo era vender sus productos. Aquí tenemos una maza. Y, bueno, esas fotos se publicaban en catálogos, las exponía en ferias. Y en este caso, esta imagen es una fotografía iluminada. O sea, iluminada era retocada. Ahora, lo que se hace con Photoshop, entonces eran verdaderos artesanos del aerógrafo y de la cuchilla. Los blancos o los pintaban o los rascaban con cuchillas en papeles mates. O sea, eran verdaderos artistas. Hay unas pocholadas de imágenes. La Forja, año 1924. Esta foto creo que está en el BEC, en el metro, que pone Altos Hornos de Vizcaya. Tengo mis dudas. O sea, fijaros, la gente con alpargatas, año 24. En fin, un homenaje a toda esta gente que es la que ha estado ahí dejándose el pellejo y trabajando en la fábrica. Bueno, todo este fondo, estas imágenes, se presentaron por primera vez en el Fotomuseum de Zarauz, en el año 2015, gracias al interés y al apoyo de Leopoldo Zuaza. O sea, un homenaje a este señor, el incombustible Leopoldo, que yo le llamaba el incombustible Leopoldo, apostó por este trabajo, se presentó por primera vez en Zarauz y una vez que ya lo vendes fuera, lo puedes llevar a tu pueblo. Y luego ya, el año siguiente se hizo la exposición en Legazpi, se editó este libro, que es el trabajo de investigación que recoge, bueno, que habla sobre este fondo que se ha donado, sobre otros fotógrafos, que me voy a centrar, el hilo conductor va a ser esta publicación. Se editaron en 2016 400 ejemplares, se agotaron en 2 meses. Yo me quedé alucinado, no daba crédito. O sea, está agotada la publicación, pero la podéis encontrar en internet. O sea, hay un enlace, bueno, si entráis en mi página web, gorkasalmerón.com, publicaciones, hay un enlace. Pone en publicaciones, descargar PDF. Y hay un enlace al Ministerio de Cultura, al catálogo colectivo de la red de bibliotecas de archivos estatales, en el cual se puede descargar el libro y todo lo que estoy contando ahora. Bueno, está ahí. Voy a contar alguna cosilla más también, aparte, porque ha llovido un poco desde el 2016 que presenté esto y hay más datos. Bueno, esto es el Achurtegui, una fotografía, ya veis, esta es una foto de 50 por 60 montada en un cartón y el Photoshop de la época. Mirad qué pocholadas hacían los iluminadores con cuchillas, con pintura blanca, con aerógrafos. Es una imagen retocada, o sea, la finalidad era vender el producto. Y una de las imágenes para mí más impactantes de lo que era la maravilla y la artesanía de la época, de esos artistas que trabajaban con alquimia, con la luz y revelaban en cubetas con luz roja. O sea, una verdadera pocholada. Vamos a hacer un repaso. Estas son imágenes antiguas, corresponden a los años 20. Esto es Fraguas, año 22. Desconocemos la autoría de estas imágenes. Las fotografías más antiguas no sabemos quiénes eran los que las hicieron. Yo como fotógrafo implicado, he intentado ponerles nombre a esos fotógrafos, a ver quiénes eran y sacarlos a la luz. Ese era el interés, en principio. En algunos casos se ha conseguido información, en otros no ha sido posible. Esmeriles, año 21. Técnicamente, comentaros, esto está hecho con cámaras de placas, con negativos de este tamaño, plantando un trípode, o sea, es un ejercicio. Ahora sacamos el móvil y hacemos una foto. Esto era otro ejercicio completamente distinto. Nada que ver
con los tiempos y con la instantaneidad con la que vivimos hoy en día. Achurtegui, año 22, Palas, ya veis los sistemas de transmisión por correa, o sea, Esmeriles, año 18, de las fotos más antiguas, un trabajo muy duro. Forja, año 21 o 22. Los años tampoco nos podemos fiar del todo, de las fechas. He constatado que había errores en las anotaciones que había al dorso de las imágenes con luego la documentación real encontrada. La única imagen en la que aparecen mujeres. Mangos. 23. Año 23. Año 23. Mangos. Tenemos a una mujer aquí. Como documento es una imagen que tiene mucho valor testimonial. Bueno, primer fotógrafo que tiene nombre, que aparece firmado. O sea, esta foto está firmada por Fotito, P-H-O. P-H-O-T-I-T-O, Fotito. Esto fue un culebrón. Voy a intentar resumirlo porque solo con Fotito podría dar otra charla. Y no quiero, no es mi intención aburriros. Bueno, esta fotografía no pertenece al fondo. La he recuperado del libro que sacó Iñaki Beldarrain. Iñaki Beldarrain trabajó en la fábrica, hizo una biografía sobre Patricio Echeverría. Creo que ese libro también lo pasé con toda la documentación y creo que se puede consultar en la biblioteca. Y si estoy equivocado, ya os agenciaré un ejemplar. Ya me comentaréis. Iñaki Beldarrain en ese libro metió un CD con una serie de imágenes. Esta imagen, en teoría, pertenece a, no sé si a Bellota Herramientas o a Bellota AgroSolutions. Hoy por hoy en la fábrica no tienen constancia de esta imagen, pero Iñaki Beldarrain la escaneó. Y esta imagen es de Fotito, el primer fotógrafo que tenemos constancia, que sabemos quién era. Entonces, Fotito, el culebrón de Fotito. Resulta que el historiador Juan Antonio García Marcos de Donosti decía que Fotito perteneció a Valentín Sierra, un fotógrafo riojano que se instaló en Donosti. Otras fuentes, el mexicano Tomás Turian, afirmaba que Fotito perteneció a Manuel Mondragón, un fotógrafo mexicano. Un lío. Yo llamé a Edorta Cortadi, historiador, el párroco, el director del Museo Diocesano, gran amigo desde hace años, y me dijo, no, pues aquí en Donosti ha habido alguien preguntando por Fotito, una mexicana, y vaya con la conexión mexicana, Alejandra Ortiz Castañares. Conseguí contactar con ella. Alejandra Ortiz Castañares, os daré más detalles, estaba investigando sobre Fotito. En el Fotomuseum de Zarauz me facilitaron una información, existió sobre una publicación, 2 tochos así, de un directorio de fotógrafos en España. Para los historiadores de fotografía es una Biblia. José? Bueno, yo tuve conocimiento es un vaciado de todas las publicaciones que consiguieron desde 1851 hasta el 36. De todos los fotógrafos que había, no solo en la península, sino que en las colonias, Filipinas, Cuba, Tetuán. Entonces, tienes un directorio de fotógrafos que está organizado geográficamente, alfabéticamente, y ahí también aparecía Fotito. Y una de las coautoras es María José Rodríguez Molina, técnico de la Diputación de Valencia. Contacté con María José Rodríguez Molina, contacté con Alejandra Ortiz Castañares, la mexicana. Con sedes en Valencia, con María José Rodríguez Molina, historiadora que marcó las pautas de investigación, Alejandra Ortiz Castañares, mexicana, residente en Italia, e investigando en el Archivo Municipal de Donosti, resulta que, Fotito solicita la apertura en 1917 en la calle Loyola número 4, en Donosti.
En el 18 abren el establecimiento y esto es la Guía del Forastero, una publicación de 1918 en la cual se anuncia fotito en el hipódromo, fotito en la playa, fotito en calle Loyola 4. Era un estudio de primera. Los fotógrafos pagaban sus impuestos en función de la categoría. Bueno, fotito era un estudio de primera. Perdón. En este salón, que se inauguró en el 18, estuvo operativo hasta agosto del 22. En ese intervalo de tiempo. Y aparte se hicieron exposiciones. En Loyola 4 expuso el pintor Elías Salaverría, entre otros. O sea, era un centro de encuentro. En Donosti, en el archivo municipal, pues encontré que fotito perteneció a Luis Vilella y Manuel Mondragón, Balseca. Luis Vilella trabajó para Ricardo Marín, o con Ricardo Marín, Fotocart. Se han hecho exposiciones en Donosti, Fotocart, tuvo mucha acogida aquello. Y bueno, pues Manuel Mondragón y Vilella socios montan fotito en Donosti. Pero es que es un culebrón. Este es el fotógrafo. Esta fotografía me la facilitó Tomás Turián, otro mexicano que os daré más pistas luego, del cual, pues bueno, nos escribimos correos, pero no lo conozco personalmente, pero este señor tiene material de fotito. Este es el fotógrafo, Manuel Mondragón. Esta es su familia, él con su familia. Y esta es su mujer, aquí firma MM, Manuel Mondragón, dedicado a Teresa. Y este es el general Mondragón. El padre del fotógrafo. El general Mondragón. El general Mondragón era inventor de armamento bélico. Residió en Francia, desarrolló el cañón Mondragón entre 1897 y 1905. Yo sospecho que su hijo aprendió la técnica fotográfica en Francia, en esa época en la cual este señor estaba desarrollando su cañón y otra serie de armas, que tiene varias patentes, que luego intentó vender cuando malvivieron. 1913, Revolución Mexicana. O sea, este señor, claro, era mexicano, en Francia desarrolla sus proyectos. Pero en 1913, en la rebelión contra el presidente Francisco Madero, pues al final se ve obligado a exiliarse y se va de nuevo a Francia. Claro, Francia le pilla la Primera Guerra Mundial en el 14 y se van a Donosti. Entonces, unas 15 personas, aristócratas, que están acostumbradas a vivir estupendamente, malviven en Donosti, y es el primogénito, el hijo del general, el que monta el estudio y el que entiendo yo que da sustento a toda la familia. El general Mondragón diseñaba armas, Patricio Echeverría las fabricaba. Una teoría. O sea, ¿por qué viene Manuel Mondragón a Legazpi a hacer fotografías a Patricio Echeverría? ¿No? Vi el perro a título anecdótico. También tenían perro. Claro, entre esas 15 personas está el cuñado del fotógrafo. Este es Manuel Rodríguez de Lozano, cuñado del fotógrafo, que era un jovencito cuando estaban exiliados, recién casado con una hermana del fotógrafo, con Carmen Mondragón. Carmen Mondragón y Manuel Rodríguez de Lozano. Manuel Rodríguez Lozano, cuando vuelve a México, desarrolla una trayectoria de pintura y está en los grandes museos. Como gran pintor no se vinculó al movimiento revolucionario, desarrolló otra carrera distinta, pero es un pintor con un gran peso específico y sus primeras bases en cuanto al arte las mamó en Donosti, del arte vasco, del contacto que tuvo. Esa es la teoría de Alejandra Ortiz Castañares, la mexicana que estaba investigando sobre fotito en Donosti. Vaya lío, ¿eh? Lo tenéis en el PDF del libro. Carmen Mondragón, hermana del fotógrafo, recién casada con Manuel. Carmen también hizo sus primeros dibujos en Donosti. Carmen Mondragón
Bueno, esta foto es del 17, también está firmada Manuel Mondragón. Carmen Mondragón vuelve a México en el año 1920. Pintora, poetisa. En México se junta con el doctor Alt, que era Gerardo Murillo, que le pone el sobrenombre de Nahui Olin, que en azteca quiere decir poder del sol. Si os metéis en internet y miráis Nahui Olin, veréis que se está convirtiendo en un nuevo fenómeno como Frida Kahlo. O sea, para mí fue alucinante de partir de algo local, empezar a investigar sobre los fotógrafos de tu pueblo y contactar con Tomás Zurián. El que me ha pasado estas fotos fue el que recuperó la figura de Nahui Olin, de Carmen Mondragón, en el año 78. En el 2018 se le hizo una exposición a Nahui Olin en el MUNAL, en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México, y esta mujer, cuando estaba en Donosti, era una chiquita, era una jovencita, pero en México desarrolló una trayectoria, posó para grandes fotógrafos, o sea, posó desnuda, reclamaba su feminidad, su sexualidad. En fin, todo un personaje que tenía una pintura, pues bueno, muy... no me sale ahora el término, pero bueno, muy suelta, muy espontánea. Y bueno, también aquí tuvo contactos con pintores, fue a México, luego volvió aquí a Donosti, tuvo contactos, en fin, pero tuvo toda su trayectoria. Comentaros que contactó con Diego de Rivera, Edward Weston la fotografió y Edward Weston, gran nombre de la historia de la fotografía, decía que las mejores fotografías que hizo en México no se las hizo a su pareja Tina Modotti, sino que a Carmen Mondragón, a Nahui Olin. Bueno, fotito. El hermano de Carmen, en Legazpi, Patricio Echeverría, en su despacho. Las fotos entre 1918 y 1922. Patricio Echeverría en su despacho, retratado por Manuel Mondragón, fotito. Luis Vilella no hizo este retrato. Luis Vilella era el del reportaje, porque si trabajaba con Ricardo Marín, se dedicaba a otras cosas. Hemos visto antes el anuncio, fotito en el hipódromo, fotito estudio, o sea, y los retratos que hemos visto antes de Manuel Mondragón, firmados de puño y letra, se ve la ejecución, la iluminación, el dominio de la técnica. Y estos retratos, yo pongo la mano en el fuego de que los hizo Manuel Mondragón. Patricio Echeverría en el Achurtegui, a pie de máquina. Fechas 1918-1922. Los despachos, las oficinas, fotografías de fotito. La forja, aquí ha metido un flasazo. Esmeriles. Esmeriles, un motor diésel, está en la exposición arriba. Era un motor diésel que generaba electricidad. El almacén, una estampa muy costumbrista con el perro. Otra del almacén, taller mecánico, temple. Y para acabar con fotito, distintos logotipos. Hemos dicho que fotito estaba en Loyola 4, en San Sebastián. Y luego aparece fotito en Irún, el despiste, como el historiador García Marcos afirmaba que fotito pertenecía a Valentín Sierra. Valentín Sierra, en el 24... una de que fotito desaparece en el 22, monta en Irún un estudio con el mismo logo y es Valentín Sierra el que... Entonces, por eso, García Marcos no andaba desencaminado. A él le comentaron que fotito perteneció a Valentín Sierra, fotógrafo riojano que tiene una historia rocambolesca también. No voy a entrar, pero bueno, daría para otra charla. Fotito, Luis Vilella y Manuel Mondragón, hijo del general Mondragón, Nahui Olin. Curioso. Legazpi, Patricio Echeverría, seguimos. Lucio Vergara nació en Aranaz, en Navarra. Este no era fotógrafo profesional, se instala en 1930 en Legazpi, pero hizo unas fotos preciosas. Patricio Echeverría le encargó fotografías, el archivo es de unos casi 1000 negativos. Hay algunas fotos de
Lucio Vergara en esta donación, pero las que voy a mostrar, la mayoría me las ha facilitado Ángel Murua, uno de los familiares descendientes de Lucio Vergara. Este archivo, que contiene casi 1000 negativos, lo han donado recientemente al Archivo Histórico Provincial de Tolosa. En el archivo de Tolosa lo digitalizarán y entiendo que se podrá consultar. Estamos ya en los años 30. Esta imagen aparece con el sello de Central Fotofilm Leopoldo Pedrosa, pero es de Vergara. Yo entiendo que Vergara hacía las fotos y luego las revelaban por ahí. Lucio Vergara. Esta otra también lleva el sello de Pedrosa, pero es de Vergara. Esta efectivamente sí que está firmada por Lucio Vergara. Esto es la fundición vieja, años 30. Otra fotografía de Lucio Vergara. Ya veis la expansión de esa foto que hemos visto de 1900, cómo ya se va desarrollando, y esto todavía sigue. Y aquí se ha subido a raseta. Aquí tenéis... Patricio hizo algo... Estos son las primeras... El barrio de San Ignacio. Yo vivo ahí al lado, todavía San Martín está sin construir, pero hizo viviendas para los obreros. Y en aquella época, que hubiera casas con baños, y era todo un lujo. La fábrica, el chalet de Patricio Echeverría, el economato, el colegio de La Salle de los Frailes. Luego haría el de las monjas, ya, a petición de su mujer. Tenía su pantano, tenía el hospital, que ahora es asilo. Tenía todo, o sea, todo el pueblo dependía. Era yo lo definía como una especie de sistema feudal, pseudo-feudal o casi feudal en pleno siglo XX. Todo el pueblo ha dependido de la fábrica. Yo iba con la mona de Chiqui al economato. O sea, leches, ir al economato era un privilegio solo para los trabajadores de la fábrica. Mi padre no trabajaba en la fábrica, la Aitona sí, el tío Primi también. Bueno, otras fotos de Lucio Vergara dentro de las instalaciones. Una ejecución con la cámara de placas de 13-18, unas fotografías. Este material no está aquí, estas fotos de Lucio Vergara, esto me lo ha facilitado Ángel Murua, pero, insisto, se puede consultar, no sé si ya lo habrán digitalizado, pero en el archivo de Tolosa. Bueno, esta es curiosa, esto es el almacén. Esta foto la hizo Vergara, pero si os fijáis, está firmada de puño y letra por Willy Koch. El apropiacionismo en la época. Hoy por hoy, ley de protección derechos de autor, tal. Pero en la época, o sea, yo entiendo que este señor hacía las fotos, las revelaba y las copias las mandaba a hacer, o esta copia la harían posteriormente, y Willy Koch de puño y letra, pum, y la firma. Pero esta foto es de Lucio Vergara, aunque la firme Willy Koch. Y luego hizo lo mismo con otras fotos de la factoría que montó en Idiazábal, Patricio Echeverría, que ahora es AMPO, pero bueno, otro tanto de lo mismo. Esta es una estampa curiosa que corresponde al 18 de julio del año 39. Claro, Patricio llevaba a Urbasa, a sus trabajadores, les daba de comer y veis que preside la mesa, pues bueno, Patricio junto con la efigie del caudillo, la bandera, en blanco, y si estuviera en color cantaría más, pero creo que es evidente la estampa. A los operarios los llevaban a Urbasa a la comida en camiones. Y aquí están celebrando el 18 de julio. Este es Lucio Vergara. Y esto es el carnet de identidad del operario metalúrgico. Hacia el año 34. Lucio fotografió a todos los obreros de la fábrica para hacer el carnet de identidad del operario metalúrgico. Al final os pondré algunas fotos de los retratos que hizo. En fin, entonces, es curioso que en el 34 les llamaran operarios, porque a mi aitona Lorenzo, que empezó a trabajar el 1 de septiembre del 39, en un documento que guardo del año 49, en una revisión de quinquenios, ese documento
En vez de operario, le denominaban productor. Entonces, bueno, en el año 49, después de 10 años, el Aitona tenía un sueldo de 147 pesetas y era productor, no era operario. Bueno, más fotógrafos. Marín fotografía las oficinas en el año 28. Luego voy a hacer un salto cronológico. Esta foto la saqué de casa de los Aitonas. La he donado también porque en casa no pinta nada. Es el año 56. Es el año 56 y son las bodas de oro de Patricio Echeverría y su mujer. Entonces ahí, pues bueno, les invitaron a comer a todos los trabajadores, tal. Y ahí está mi Aitona también, con una camisa blanca. Mi madre me decía que me pusiera una camisa blanca de la Aitona para la charla de hoy, pero aunque no fuera de la Aitona, que me pusiera una... Ya empieza la discoteca de nuevo, a ver. Le echo caso, ¿eh? O sea, procuro hacerle caso a la ma. Bueno. Perdón. Willy Koch. Esta es de Willy Koch, no es de Lucio Vergara. Ahora empezamos. Antes estaba con las de Lucio Vergara. Willy Koch. En fin. Esta fotografía es anterior al año 41. ¿Pensáis que Patricio Echeverría tenía necesidad de poner publicidad en su pueblo, en los tejados? Herramientas y aceros Bellota, Patricio Echeverría, Legazpia. ¿Cuál era la finalidad? Que los aviones no lo bombardearan. O sea, era un escudo. O sea, no es ninguna publicidad. Era a modo identificativo, no soltéis bombas aquí, que esto es la factoría de Patricio Echeverría. Antes del año 41. Willy Koch, Esmeriles. Hay muchas fotos de Willy Koch, todas estas están aquí en el fondo, año 46, pulidos, que están firmadas o bien de puño y letra o bien con sello seco. No sé si es el fotógrafo el que aparece a mano derecha, una imagen fantasma movida, es una imagen angular, yo entiendo que puede ser el fotógrafo el que esté ahí a mano derecha. Que no entraba para hacer la foto. Eso nos pasa a los fotógrafos. Cuando no hay sitio... Laboratorio. Estamos hacia el 39, otra del laboratorio. El muestrario de herramientas. O sea, la grandiosidad, la gran época de Patricio Echeverría. El muestrario. Y esta es una imagen del muestrario, otra imagen retocada, o sea, una imagen iluminada. No sabemos el autor, no he podido, porque tanto Koch como otros fotógrafos, Pando, tienen fotografías de este espacio, pero no sabemos a quién corresponde esta imagen. Es una verdadera pocholada, también es una copia en 50-60. Yo me quito la boina con el Photoshop que tenían antes y no con el de ahora. Otro descubrimiento, así como fotito fue relevante, José García, Manipel. Manipel, bueno, tenía el estudio en Avenida del Generalísimo 28, en San Sebastián. Claro, estos son años 50, se ha investigado mucho en el 19, tal, pero estos son más recientes y no se ha investigado mucho sobre estos, pero aquí ha habido información para mí muy interesante. Manipel, José García Garrabella, nacido en Huesca, tenía su estudio en Avenida del Generalísimo 28 en San Sebastián, que igual no suena, pero si os digo que es la Zurriola, igual os suena más, ¿no? Pues bueno, ahí tenía el estudio. Tenía un hermano más joven, 8 años más joven, Luis García Garrabella, que también nació en... Pues bueno, no sé si en Huesca o no, cerca, bueno. Y Luis García Garrabella era editor de postales y fotografías en Zaragoza. Firmaba como Ediciones Luker, L-U-K-E-R. Y tanto Manipel como Luker hacían fotos de toda la península, postales y editaban postales. O sea, en aquellos años,
Pues bueno, las postales eran algo muy extendido, que en los 50 tuvieron su auge y ya la decadencia vino en los años 80. Bueno, en 1930 José García ejerce como fotógrafo en Zaragoza. En el 34, los dos hermanos, tanto José García como su hermano Luis, ejercen también en Zaragoza. Luego viene la guerra civil. José García estaba casado y resulta que, bueno, enviudó. Y cuando se instala en Donosti, pues bueno, resulta que se vuelve a casar con una viuda que ya tenía hijos. Estas son las fotos panorámicas de los años 50 que hace José García, Manipel, algunas firma como José García, otras como Manipel, otras con ambas denominaciones. Esto para mí es otro fotón, esa entrada al pueblo gris oscura que me fascina, pero desde la mirada de José García, que fue la que elegí para la portada del libro, de Luz para un tesoro olvidado. Entonces, o sea, a mí, ahora voy a decir una palabrota, pero me pone mucho ese sitio, o sea, esa entrada. Hay gente que le parece oscuro, le parece feo, pero tiene ese encanto de nuestro legado industrial y de nuestra historia. Otra estampa de José García, Manipel, ahí tenéis en primer plano el colegio de La Salle, al lado del campo de fútbol de la Chartegui, ya desaparecido. Bueno, esta estampa corresponde a la laminación vieja y vamos a cambiar de registro. Nos vamos a imprenta industrial. Imprenta industrial, son los fotógrafos anónimos. Imprenta industrial tenía su sede, no sonará, lo tenéis aquí cerca, en Alameda de Mazarredo, 57-59. O sea, tuvo activa desde el 36, tuvo hasta 250 trabajadores, incluso 300 subcontratados. Tenían estudio fotográfico, contrataban a otros fotógrafos, tenían 20 creativos, entre bocetistas, dibujantes, aerografistas o iluminadores, fotógrafos. Editaban catálogos, folletos, libros, calendarios. En el 87, después de una larga trayectoria, se trasladan a La Rondo, Sondica, y continúan con ese nombre hasta el 95. Luego se denominan Talleres Gráficos Eusko Printer y hoy en día pues está cerrado. Estas fotos son hacia el año 45. Son de una calidad, es un fotón. Yo esta la pondría en mi casa, pero bueno, la he donado al museo. O sea, la habría tenido colgada en casa tranquilamente. Os confieso que son fotos de las instalaciones de la Fundición Vieja. Están colando ahí la cuchara en lingoteras. El horno de la Fundición Vieja. Y aquí también hay una pequeña trampa. Yo que he visto la copia y la he tenido en las manos, los blancos, eso claro, es hierro al rojo vivo. Pues bueno, está retocado con lápiz, lo han iluminado. Eso también, esas licencias, claro, no había Photoshop. Entonces se lo permitían. La foto está iluminada. Otro grande. De este no voy a entrar en detalles porque estoy intentando dar detalles de aquellos que considero que puedo aportar información nueva. Pando, un grande. Otro grande, Juan Miguel Pando Barrero. Su archivo está en el IPCE, o sea, en la fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Pando estuvo en el año 54, contratado por Patricio Echeverría. Fotografió no solo la factoría, sino también hizo alguna panorámica del pueblo y también fotografió la reconstruida ferrería de Mirandaola. Patricio Echeverría hizo reconstruir la ferrería de Mirandaola, allí donde aconteció el milagro en 1480, que un domingo se les apareció a los ferrones una cruz. Ahí celebramos las fiestas de mayo, se baila la espatadanza, que es algo muy tradicional en Legazpi. Y bueno, pues tenemos esa tradición. Y cuando Patricio reconstruyó en los años 50 la ferrería recién inaugurada, trajo a Pando de Madrid. Su fondo, tal y como he dicho, está en la fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España y junto con su hijo, Miguel Pando Despierto, hay un fondo de unos 125.000 negativos y diapositivas, que
creo que la mayor parte está digitalizado, bueno, gran parte se puede consultar. Y tanto Juan Miguel Pando como su hijo son un referente de la España de la dictadura y de la transición. En fin, una ejecución soberbia. De las estas son de pose, o sea, aquí ya veis que el señor está posando, está preparado, todo está estudiado. Esto está hecho, yo me juego el cuello con una cámara de placas de 13-18 y con eso no haces instantáneas. Tienes que poner la cámara, prepararla, luces, colocar a la gente y requiere otra ejecución. La fundición vieja, el almacén, que lo han fotografiado unos y otros fotógrafos, el muestrario, Esmeriles, el Achurtegui y, vamos, fotos aéreas, TAF, trabajos aéreos y fotogramétricos, año 1958. Bueno, TAF comenzó su actividad en el 53 en Barcelona, pero se constituye como empresa en el 59. Y antes de constituirse en empresa, Patricio Echeverría va y les llama para que hagan fotos en Legazpi. Antes lo he dicho al comienzo, este trajo a los mejores fotógrafos, o sea, buscaba la calidad. Bueno, TAF, Trabajos Aéreos y Fotogramétricos de Barcelona, es la segunda compañía de aviación más antigua del Estado. La primera es Iberia, del año 27. Los números de archivo facilitaron las fechas exactas de cuándo se hicieron estas fotografías, porque este archivo está ahora en manos del Arxiu Nacional de Cataluña. Entonces, sabemos que gracias al Arxiu Nacional de Cataluña, entre el 2 y el 5 de agosto del 58, hicieron 2 vuelos y fotografiaron también Bilbao. Si entráis en la web del Archivo Nacional, en el Arxiu Nacional, tenéis las fotos de Legazpi y las de Bilbao en el mismo vuelo. Igual le salieron mal las primeras fotos y tuvieron que repetir. También nos suele pasar, Hacer fotos así es un acto de fe. Hasta que no revelas, o sea, no sabes si sale o qué pasa ahí. Bueno, el fondo de TAF pasó al archivo en el año 2000. Y hay unas 90.000 imágenes. Sé que estaban digitalizándolo en el 2016 cuando hice esto. Ahora supongo que habrá más para poder consultarlas en la web. Otra empresa que hizo fotografías y que hay bastantes imágenes es Paisajes Españoles, pero Paisajes Españoles, así como el Arxiu permitió que utilizara esta imagen para el libro porque cobran por sus imágenes, por derechos de publicación y tal. Y como esto era sin ánimo de lucro, gracias a Burdiñol, a distintas colaboraciones, permitieron utilizar esta imagen. Paisajes Españoles no permitió. Y esta es anónima, no sabemos si es yo pienso que puede ser de Paisajes Españoles, pero como está sin firmar, pues Paisajes Españoles, fundada en el año 55 y hace fotos en Legazpi en los 60. Ya aquí tenemos otra expansión del pueblo, bueno, ya tenemos más barrios. El barrio Aránzazu, San José, bueno, así como era San Ignacio, luego San Martín, luego San José, luego el barrio Aránzazu. Y se está construyendo el barrio San Juan y luego lo que serían pues, otros barrios. Esta es la última época de la expansión de la fábrica. Aquí ya veis que lo que se estaba empezando a construir en otra perspectiva está más avanzado. Bueno, fotografías aéreas. Esta es curiosa. Si entráis a Legazpi, veréis el parque de bomberos y a mano derecha un caserío, el caserío La Eche. Ahí está en construcción. No, no está en construcción. El caserío La Eche estaba en la mitad de la fábrica. Y Patricio, en su expansión, cogieron el caserío y piedra a piedra lo movieron y lo plantaron en el otro lado, porque la carretera iba por ahí. Y cuando Patricio expande y hace la fundición nueva, pues, desplazan el caserío La Eche, que se monta piedra a piedra unos cuantos metros más adelante. Bueno, Santi Gaviria, el primer fotógrafo legazpiarra que en los años 60 contrata a Patricio Echeverría. Este es su laboratorio, ahí como trabajaba este señor, fotos de la laminación nueva, años 60, y nada que envidiar al resto de fotógrafos en lo que se refiere a calidad. La fundición vieja. Bueno, Gorka, vamos, voy terminando ya. Tenemos Estamos que al final. terminarlo. Venga.
Disculpad, me han dado 45 minutos, pero soy un chapas. Imprenta industrial. Primer catálogo que edita Patricio Echeverría en color, año 67. No sé si se aprecia aquí, pero hay un señor que está mirando la colada con esto. Es Maitona Lorenzo, que acabó jubilándose como encargado de la fundición. Y con este vidrio ahumado, según el color del hierro, controlaban la colada. Fernán, de eso sabes tú mucho, ¿no? Bueno, estampación y citar a otro fotógrafo, José Luis Ramírez, fotógrafo bilbaíno ya muy mayor, aficionado, que fotografió Legazpi en el año 73, Patricio falleció un año antes, en el 72, Chillida, el peine del viento, se hizo en la Gran Forja, Andueza fotografió esas instalaciones, en el Chimpartac, la revista que edita Burdiñola, sacamos un homenaje. Bueno, Ignacio Arvide escribió un artículo sobre cómo se realizó el peine. Se volvieron locos los ingenieros para poder llevarlo a la práctica. Esa información, esa publicación está en la biblioteca del museo. Javi Larrea, otro fotógrafo legazpiarra, que también fotografió las instalaciones, año 85. Pepelu López de Zubiría, gran profesional, legazpiarra también, que con placas de diapositiva, ahora trabaja también, pues bueno, otro legazpiarra de pro. Y a mí me tocó pillar en los años 90 pues el final de esa época. Estas son las fotos que hice yo, año 91, 92. Y los trabajadores de la Gran Forja, en estas instalaciones se forjó el peine del viento. Ahí están con el botijo al cual le echaban pacharra, coñá. Tiene el tetrabric de Don Simón, se está sacando un ducados, algo impensable en los tiempos que corren. La demolición en el año 93 de la laminación de arriba y las fotos antiguas. Volvemos a... Y estos son los trabajadores que fotografió Lucio Vergara, que en la publicidad rezaba: obreros españoles, se fabrican en Legazpia las herramientas Bellota por obreros españoles bajo dirección española y con aceros españoles de primera calidad, elaborados en la misma fábrica. ¡Viva Sueca!